Érase una vez una empresa con un fondo de maniobra negativo a la que todos temían porque decían que no podría pagar lo que debía, con lo que tenía y le debían. ¿Sería verdad o sería mentira? ¿Sería un fondo de maniobra negativo bueno? Despejaremos la incógnita en el programa de hoy. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este martes 1 de diciembre de 2020 y al programa número 10 de Sherpa Financiero, el podcast en el que hablamos de estrategias, tácticas, técnicas, conceptos y noticias para que las finanzas y la financiación de los autónomos, las pymes y las empresas sean sencillas y eficaces. Y todo ello aderezado con una pizca de storytelling con datos financieros. El podcast que emitimos en directo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hoy despejamos de una vez por todas el gran misterio que se oculta detrás de los fondos de maniobra negativos. Esos que sí son buenos. Dedicado a los preguntones de la lista de distribución de Sherpa Financiero en WhatsApp, va por vosotros. Pero antes de empezar, déjame contarte las novedades en Sherpa Financiero. Hoy subimos una plantilla doble para tus presentaciones de PowerPoint. El formato que yo utilizo para mis presentaciones más formales, con fondo degradado blanco en 2 tamaños. Tienes que saber lo que significa el color blanco. El blanco transmite transparencia, claridad, ideal para utilizar con clientes, para utilizar en conferencias con organismos públicos o con asociaciones privadas y públicas. Y para este tipo de mensajes donde hay un público un poquito más, más profesional, y quieres también que tu conferencia o que tu curso quede un poquito más formal, yo utilizaría este tipo de plantilla. Ambas diapositivas o ambas plantillas que te paso van en 2 formatos, 4:3 y 16:9, para que puedas utilizarlo en las distintas tipos de proyecciones y con una parrilla de 6x6, que es la que yo utilizo para organizar mis diapositivas. Verás cómo con esa parrilla es mucho más fácil organizar y alinear todos tus elementos y mensajes en la diapositiva. Te quedará todo mucho más aseado, mucho más limpio, mucho más organizado y transmitirás mucho mejor. Recuerda que todos los martes subo una plantilla, que todos los meses subiré 2 cursos nuevos a sherpafinanciero.com y que puedes disfrutar de todo ello por solo 10 euros al mes. De momento. Ya tienes disponibles 11 plantillas con la de hoy y 2 cursos en marcha. Y hoy estará también disponible la lección 1, los 7 elementos esenciales de la solicitud de financiación o del informe de riesgos del curso La solicitud de financiación. Y ahora el lío. Nos han dicho que el fondo de maniobra tiene que ser positivo. Es decir, que el activo corriente menos el pasivo corriente, que es el fondo de maniobra, tiene que dar un resultado positivo. Activo a corto plazo, lo que tengo y me deben, tiene que ser superior al pasivo a corto plazo, lo que debo. Si el activo corriente es inferior al pasivo corriente, es negativo, y si es negativo significa que no puedo pagar. Por lo tanto, un fondo de maniobra negativo en una empresa es malo. ¿Pero es siempre malo? ¿O puede haber fondos de maniobra negativos que sean buenos? Recuerda, insisto, para que nos quede a todos claro, si es esa diferencia entre lo que tengo y debo y lo que yo debo, entre activo corriente y pasivo no corriente, y diría que no puedo pagar, necesito que sea positivo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un Mercadona, un Carrefour, que suelen tener un fondo de maniobra negativo y a nadie se le ocurre decir que no puedan pagar? Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos para que un fondo de maniobra negativo sea bueno?
Nos han dicho que son 3. Primero, que haya una alta rotación de existencias, y a ser posible que sean bajas. Es decir, que movamos de una forma continuada nuestras existencias. Esto pasa, efectivamente, por ejemplo, en los supermercados, en las grandes cadenas de distribución. Segundo requisito, que cobren al contado, cobro al contado. Y efectivamente, cuando vamos a nuestro supermercado solemos pagar a contado. Podemos pagar nosotros con tarjeta, pero para ellos es un contado, ¿de acuerdo? Porque al día o al día siguiente están ejecutando ese cobro de tarjeta. Con lo cual, bien, pues también lo cumplimos, ¿no? Tercer requisito, pago a proveedores aplazado. Esto queda clarísimo, es decir, utilizan ese plazo que tienen, normalmente, o el que dice la ley que es 60 días, no continúo que me meto en un berenjenal con este tema, pero bueno, lo que sí que hacen es aplazarle el pago a sus proveedores. 3 requisitos que nos han dicho para que un fondo de maniobra negativo sea bueno. Primero, alta rotación de existencias. Segundo, cobro al contado. Tercero, pago a proveedores aplazado. Con estas premisas, ¿el fondo de maniobra será negativo? ¿Seguro? Bueno, la verdad es que no va a ser negativo con estas 3 premisas solo. Vamos a repasarlo. Alta rotación de existencias. Ok, sin ningún problema, efectivamente es un requisito que debemos de cumplir. Segundo requisito, pago a proveedores aplazado. Ok, es verdad, necesitamos aplazar ese pago. Y tercer requisito, cobro al contado de clientes. ¿Ok? ¿O no ok? Vamos a ver, ¿dónde está el dinero del cobro al contado de clientes? No está en la cuenta de clientes. Entonces, si no está en la cuenta de clientes, ¿dónde está? Estará en las cuentas de tesorería de la empresa, en las últimas líneas del activo circulante en el balance de situación. Con lo cual, si te das cuenta, la conclusión importante es que el fondo de maniobra, con estos 3 requisitos, no puede ser negativo porque el cobro al contado de clientes no está en la cuenta de clientes, es verdad, pero sí está en las cuentas de tesorería. Y entonces, ¿por qué tienen estas empresas un fondo de maniobra negativo? Porque cogen parte de esa tesorería y lo destinan a financiar inversiones a medio y largo plazo. Sacan la tesorería del corto plazo, del activo circulante, y se lo llevan a sus inversiones del medio y del largo plazo, al activo no corriente, a lo que antes llamábamos activo inmovilizado, los que ya somos un poquito más mayores, para desarrollar sus proyectos. Por eso su fondo de maniobra es negativo, pero es bueno, siempre y cuando cumplan con los 4 requisitos. Ejemplos, como te he dicho antes, principalmente los supermercados, las grandes cadenas de distribución y algunos operadores de comercio retail. Ojo, tiene que cumplir, insisto, los 4 requisitos, 4, no los 3 que decíamos al principio. Te los repito rápidamente. Primer requisito, alta rotación de existencias. Segundo requisito, pago a proveedores aplazado. Tercer requisito, cobro al contado de sus clientes. Cuarto requisito, coger esa tesorería o parte de su tesorería y llevárselo al activo no corriente para financiar sus inversiones. Eso sí, no te recomiendo hacerlo en tu empresa. Este esquema no sirve para todas las empresas ni para todos los sectores. La mayoría de las empresas no pueden cumplir con estos 4 requisitos, por lo que habitualmente cuando analices a tus clientes para decidir si les das crédito o no, porque espero que analices a tus clientes, ¿verdad? Y alguno de ellas tenga un fondo de maniobra negativo, será un síntoma de tensión de tesorería. Eso sí, recuerda que un solo dato no sirve para analizar la capacidad de pago de una empresa.
No cometas el error de juzgar a uno de tus clientes por el resultado de un solo ratio. Hay que hacer un poquito más grande todo ese análisis, ¿de acuerdo? Bien, esto es uno de los temas que tratamos, analizamos y practicamos en el programa Maratón de Análisis de Balances Online, del que ya estoy preparando la próxima edición. Apúntate a la lista de distribución Sherpa Financiero de WhatsApp si quieres enterarte el primero y que no se te escapen las ventajas del lanzamiento. ¿Te ha quedado claro? No te quedes con dudas. Recuerda que el jueves tenemos rueda de preguntas. Contestaré a todas las cuestiones que me vais planteando durante la semana. Y hasta aquí, los fondos de maniobra negativos pueden ser buenos. Los 10 mandamientos imprescindibles para negociar con la banca. Acabamos de pasar el meridiano de los 10 mandamientos para negociar con la banca. Mandamientos que funcionan y que regulan mi relación con los proveedores de dinero, ya sean bancos, ya sean fintech, es decir, ya sea financiación alternativa o financiación bancaria y tradicional. Entonces, sexto mandamiento: sé transparente a la hora de presentar tus operaciones. Deja claro lo que quieres, cómo lo quieres y por qué. ¿Y para qué lo quieres? No inventes ni mientas al respecto. Cuesta mucho trabajo hacerse un buen historial de crédito que va a facilitar tus solicitudes de financiación y muy poquito, cargárselo. Insisto, no mientas ni inventes. No hace falta que lo cuentes todo, y mucho menos al principio. No va de eso este mandamiento, ya lo veremos en su mandamiento correspondiente. Ahora va de transmitir confianza en el destino de los fondos, en el uso que le vas a dar al dinero. Y por supuesto, una vez conseguida la financiación, usa el dinero para lo que has dicho y como lo has dicho. No cometas el error de destinarlo a otros temas, a otros destinos. Sexto mandamiento: sé transparente a la hora de presentar tus operaciones. Mañana veremos el mandamiento número 7. Por cierto, saludos a Jesús, saludos a Miguel Ángel, que sé que están al otro lado, a los irreductibles que me van acompañando. Saludos también a Jordi, que ya lo tengo también en la otra parte, dejándome mensajes en el chat. Fantástico. ¿Cómo puedes dejarme mensajes en el chat? Tienes que darte de alta en la plataforma de Spreaker, que es gratuita, y a partir de ahí vas a poder conectar con el podcast en directo todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Miguel Ángel, buenos días, ya te tengo por ahí también, ya os estoy viendo a los 3 puestecitos, ¿de acuerdo? Es verdad que en algunas plataformas como en eBooks o en SoundCloud es posible que podáis estar viendo los mensajes de forma inmediata conforme los vais dejando. Pero si queréis participar en el programa en directo, solamente tenéis que daros de alta en Spreaker, insisto que es gratuito desde donde emito, y podréis no solamente saludarme, sino plantearme vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Por cierto, hemos estado hablando de proveedores de financiación ahora mismo, de cómo tenemos que tratarles o no. Ayer por la tarde publiqué los proveedores que recomiendo en mi libro Salvavidas para pymes y autónomos, 75 soluciones de financiación en LinkedIn. Proveedores para el anticipo de facturas, proveedores para que financiéis vuestras ventas a través del anticipo de facturas. Si quieres saber cuáles son, busca el artículo de hoy del podcast en LinkedIn, porque los incluiré de nuevo. Incluiré un enlace al artículo de ayer. ¿Por qué? Porque tienes también en ese artículo una encuesta para votar el producto del que quieres que te recomiende proveedores el próximo viernes. Me acaba de quedar como un trabalenguas. Bueno, te digo, acuérdate que los viernes los dedico a las recomendaciones y a partir de ahora todos los viernes, o casi todos los viernes, no lo hagamos tampoco una mala costumbre, te iré recomendando los proveedores más interesantes para cada uno de los productos. Y entonces lo que he hecho es poner una encuesta para votar. ¿Cuál es el producto del que quieres que te recomiende proveedores? Y en estos momentos va ganando el renting, seguido del crowd equity y en tercer y último lugar el crowdlending
con un 20% solamente. El renting se lleva un 50%, con lo cual, bueno, pues parece que este fin de semana, o este viernes, perdón, hablaremos del renting, te recomendaré los proveedores de renting. Bota a bota, y el viernes las recomendaciones. Y hasta aquí el programa de hoy, 1 de diciembre de 2020. El fondo de maniobra negativo, bueno. Pues sí, señores, sí puede ser bueno. Ya hemos explicado por qué. Episodio número 10 en directo de Sherpa Financiero, el podcast. Recordarte que puedes escucharlo en Spreaker, desde donde lo emitimos, en Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, eBooks, Castbox, YouTube y Spotify. Y, por supuesto, en el blog de sherpafinanciero.com. Solamente con poner sherpafinanciero.com/podcast puedes acceder a todos los episodios. Antes de terminar, recordarte que si quieres que publique algún curso o algún recurso en concreto, solo tienes que escribirme y explicarme lo que quieres. Estaré encantado de estudiar cómo y cuándo tenerlo activo. Y no te olvides, suscribirte a los cursos y recursos solamente cuesta 10 euros al mes, de momento. Gracias por todo, por tus valoraciones 5 estrellas, tus me gusta y comentarios en la plataforma en la que lo escuches, y por recomendarle el podcast a todos tus contactos, a ver si conseguimos llegar al mayor número posible de autónomos, pymes y empresas, de profesionales de la financiación, para que pueda estar mucho tiempo contigo. Gracias sobre todo por hacerlo posible, por estar al otro lado, porque sin ti no tendría sentido, no existiría. Gracias por hacerlo posible. Cuídate, sé feliz y disfruta de este martes. Nos oímos mañana a las 10 horas. Te espero.